Buenas tardes compañeros de Unilab, me llamo Daniel May Herrera y vamos a exponer el proyecto integrador de la clase de Derecho de Obligaciones. Consiste en la exposición del tema de la remisión y la confusión, que son los siguientes. Primero vamos a hablar sobre las formas de extinción de las obligaciones. Nos describen 9 de ellas: el pago, la novación, la compensación, la remisión, la confusión, la rescisión, la dación en pago, la delegación y la prescripción. En este caso únicamente vamos a hablar de la remisión y de la confusión. La remisión. Por remisión tenemos que es el perdón o el abandono gratuito del crédito hecho por el acreedor. Este nos dice que se puede extinguir la obligación en todo o en parte. Los elementos de la remisión es el consentimiento y la gratuidad. El consentimiento, pues porque debe existir un acuerdo o una convención de voluntades. Aquí nos dice también que basta únicamente con la renuncia del acreedor. Y la gratuidad, ¿por qué? Porque no debe existir una prestación a cambio. Es decir, para que se dé la remisión nunca debe de haber un cobro o nada a cambio. Y los requisitos de validez. Los requisitos de validez que debe de contener la remisión son los siguientes: la capacidad, la facultad y el consentimiento. La capacidad, porque nos dice que tenemos que tener plena capacidad de ejercicio de nuestros derechos. La facultad, ¿por qué? Porque tiene que haber una facultad del acreedor para disponer de la cosa u objeto de la remisión. Y el consentimiento, es decir, que tiene que estar el libre consentimiento del acreedor para que se lleve a cabo la remisión. La clasificación. La remisión se clasifica en los siguientes apartados: tiene que ser gratuita u onerosa, convencional o testamentaria, forzada o voluntaria, total o parcial, real o personal y expresa o tácita. A mi entender, para que se dé la remisión puede existir uno o más de estos elementos, pero siempre y cuando tiene que ser gratuita y onerosa. Nos dice este tema que una de las formas en las que no acredita la remisión es en el caso del pago de alimentos. Es el único derecho que no se puede remitir. Ahora pasamos a la confusión. La confusión la podemos concebir cuando en una sola persona concurren las calidades de deudor y acreedor de una misma obligación. Aquí nos podemos ver que no se necesita de acto ni declaración de la voluntad para que se manifieste. Basta con que la persona adquiera la calidad de deudor y de acreedor de la misma deuda para que se dé la confusión. En pocas palabras, la confusión se da cuando una persona tiene una deuda, pero en esa deuda adquiere tanto el papel de acreedor como el de deudor. Las clases de confusión se dan en dos partes: es la total y la parcial. La total es en la que el acreedor sucede al deudor o viceversa, en la totalidad de la deuda o del crédito del que se trate. Y la parcial nos dice que si el acreedor sucede al deudor o viceversa, solamente en una fracción de la deuda que se tenga. Los efectos de la confusión. Bueno, los efectos de la confusión, el principal es que se extingue la obligación por la imposibilidad que implica el que una persona pueda perseguirse a sí misma para exigirse el cumplimiento de esa obligación. Mientras que la resolución de la confusión nos dice que se da una vez que se da la confusión, esta es definitiva y no puede revocarse. Es decir, no hay forma de deshacernos de la confusión. Y también vimos que hay dos situaciones que se presentan cuando a la resolución de la confusión. La primera situación
es la causa que produce la confusión y desaparece retroactivamente, y la causa que produce la confusión desaparece sin efecto retroactivo. ¿Qué podemos concluir en cuanto al tema de la confusión y de la remisión? Pues que para nosotros como estudiantes de Derecho es importante que conozcamos los casos en los cuales surge la extinción de las obligaciones, porque son elementos jurídicos importantes de los cuales estamos descubriendo sus características, porque muchas veces nos las vamos a encontrar a lo largo de nuestra carrera y podemos verlas en nuestro ámbito personal y laboral. Y pues es importante que sepamos identificar las características y las formas de extinción de las obligaciones.